Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy con una nueva charla de capacitación organizada por la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario. En esta oportunidad la charla iba a ser sobre plantas tóxicas para los rumiantes. Somos 3 disertantes: Agustín Martínez, que va a comenzar, de INTA Bariloche; después continúo yo, de INTA Balcarce; y por último Juan Michelú, de INTA en Salta. La idea es presentar la casuística y los principales problemas de intoxicaciones producidos por especies vegetales en las diferentes regiones del país. Por eso vamos a arrancar por ahí la casuística principalmente de la Patagonia, luego de la región central y luego de la zona norte del país. Agustín, si están ahí, si estás ahí para ir contando. Como les comentaba siempre, la idea es pueden ir haciendo las preguntas en el chat. Después, cuando terminamos la presentación de los 3, vamos a ir leyendo y tratando de responder. Te dejo, Agustín, si querés. Bueno, gracias, Germán. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Germán, vamos a charlar un poquito sobre las plantas tóxicas en Argentina y principalmente las que afectan a los rumiantes. Bueno, me tocó la introducción, así que vamos a empezar. Por ahí en INTA lo que se ve en diferentes laboratorios regionales corresponden al diagnóstico. Se ve que la casuística ronda entre el 10 y el 20% de la casuística total, corresponden a intoxicaciones por planta. Esto depende del país, de la zona y bueno, del año también, por supuesto. Pero bueno, que esta cifra denota que es un ladrillo importante, digamos, al sistema de diagnóstico de diferentes regiones del país, ¿no? Por ahí el diagnóstico suele ser impreciso. El diagnóstico final, digamos, de un problema por intoxicación por plantas, debido a diferentes cuestiones. A veces es por una manifestación clínica que no es específica. Esto se da por ahí en algunas intoxicaciones nerviosas, generalmente, o bueno, algunas intestinales que pueden ser varias causas. También vemos que hay fallas de reconocimiento de las plantas tóxicas en diferentes lugares por parte de los productores, pero también por parte de los técnicos, con lo cual eso también hace que por ahí no estemos sospechando de una intoxicación cuando suceden los casos. Después, bueno, también hay plantas tóxicas que persisten, digamos, en forraje conservado, ya sea silo o fardo. Esto quiere decir que manteniendo esos heno conservados también se mantiene la toxicidad de la planta, con lo cual, bueno, uno por ahí piensa que no, que trae un fardo, un rollo de una región, bueno, que al cambiar de región ese fardo, por ahí también tenemos una nueva planta que está produciendo la enfermedad. Y que también tiene, hay plantas que tienen toxinas que tienen efecto acumulativo. Esto quiere decir que por ahí están consumiendo en algún momento, consumen la planta, después esa planta desaparece del campo, del potrero, y la sintomatología empieza a aparecer unos meses después, con lo cual también hay que tenerlo en cuenta, tanto el crecimiento posible de esa planta en el lugar, como también la época de la aparición de la enfermedad. Bueno, también actualmente en Argentina, básicamente, en otros países ya se está avanzando un poco más, pero básicamente en Argentina la prevención y el control de desintoxicaciones son mediante métodos tradicionales, que después, bueno, Juan va a comentar sobre el final de la charla algunos los métodos, pero básicamente se basan en esto, en la exclusión de los animales, digamos, en sacar los animales una vez que están en un potrero con diagnóstico de intoxicación o extracción de la planta, ya sea manual o química, y también dilución de la planta o con forrajeo de diferente origen o con suplementación. Lo que nosotros vamos a tener que tratar es mejorar estos métodos y llevarlos a los tradicionales, por ahí, dependiendo, por supuesto, el manejo y
la planta en sí, es la posibilidad de mejorar estos métodos de control. Y bueno, y después también que la detección temprana, más precisamente en intoxicaciones por plantas que producen enfermedad crónica, seguramente la detección temprana va a permitir un mejor control, ya sea para anticiparnos de la sintomatología clínica o la presentación de muerte. Bueno, conocer que hay probabilidad de intoxicados nos permitirá, digamos, mejorar esa calidad. Bueno, yéndonos un poquito más a la Patagonia, que es lo que me toca presentar, si bien hay un sinnúmero de plantas que ya están determinadas como tóxicas, algunas se comparten con otras regiones, otras son más regionales, más locales, y no puse todas no listé todas, pero bueno, lo que vamos a comentar son algunos resultados y algunos, bueno, avances sobre el diagnóstico, básicamente, y también sobre algún control de estos tipos de plantas, garbancillo, pataco, coro negro y coro huecu, que lo tomamos el mismo síndrome, y bueno, eso le pido. Así que vamos a empezar. Algunas especies que conocemos acá en Astragalus. Sabemos que Astragalus en Argentina está muy distribuido, hay 70 especies aproximadamente, y en Patagonia hay aproximadamente 28. Lo que no sabíamos, digamos, siempre conocíamos el Astragalus pehuenche como especie vedette, digamos, de los que producen este tipo de síndrome. Y bueno, lo que pudimos detectar en el estudio que hicimos fue también que, además del Astragalus pehuenche, que está bien distribuido en toda la Patagonia, desde el sur de Mendoza, Cuyo, ¿no? Desde el sur de Mendoza hasta el norte de Chubut, que no está puesto en este mapa. Si bien la distribución es mayor en el Astragalus pehuenche, también existen otras especies, como el carboncillo moro, que el Astragalus guirini, o la yerba loca, que le dicen Astragalus chemisoni, que también presentan toxicidad. Esta toxicidad está dada por esta zoisonina, que es un alcaloide, que imita digamos, hace como una imitación a la manosa, con lo cual inhibe reversiblemente a una enzima que afecta a todas las células del organismo, que es la alfa-monosidasa. Esta toxina es producida por un hongo que también acá en Sudamérica no se habían hecho estudios. Ahora se determinó que el hongo alternaria es el que produce esta toxina, y esto, más allá de la cuestión de diversidad genética y molecular y demás, también nos va a poder permitir, o nos piensa permitir, que cultivando este endófito podemos producir toxina y por ahí generar algún tipo de herramienta de evaluación de control de esta toxina. Como dije antes, la enfermedad que produce inhibe reversiblemente la alfa-manosidasa, con lo cual la enfermedad se llama alfa-manosidosis alquilida. Esto académicamente, por supuesto que en el campo lo conoce como garbancillo, o yerba loca, o garbancillado, o sea, los animales. Es una enfermedad que es crónica, digamos, tiene que consumir por lo menos 3 semanas de consumo constante todos los días para producir los primeros síntomas clínicos. Acá en la región lo que se vio es en ovinos y en bovinos, solamente, y en equinos también, por supuesto, pero bueno, en cuanto a rumiantes, en ovino y bovino, sabiendo que también en la región hay caprinos, pero no se han detectado ni nombrado esta especie como afectada. Las principales signos, digamos, son cuestión nerviosa, digamos, una ataxia, hipermetría, se vuelven como locos, digamos, hay como una hipersensibilidad a los sonidos también, a la visualización, con lo cual, bueno, se chocan matas, se chocan alambrados, hay diferentes síntomas, pero bueno, básicamente una ataxia y una hipermetría es las principales que se ven en la región. Los brotes de morbilidad y mortalidad varían, pero hemos visto, bueno, brotes del 10% al 90% de amajado de lato afectado. También se ha visto 1 o 2 animales por año, pero en forma de brote se presentan con esta incidencia.
Y la presentación generalmente es estival otoñal, o sea, una vez que florece la planta, generalmente ahí es cuanto más tóxica es y cuanto más apetecible por los animales. Macroscópicamente no tenemos lesiones macroscópicas, digamos, para evaluar, para diagnosticar. Lo único que podemos llegar a encontrar a veces en una situación crónica son tallos o semillas de la planta en el rumen y en materia fecal, por supuesto, también. No semilla y tallo, pero sí epidermis. Pero bueno, es lo único que podemos llegar a encontrar si están consumiendo actualmente, ¿no? Lo que no nos puede fallar, digamos, es la histología. La histología es muy sugerente y más que nada acá en Patagonia es patognomónico, le decimos a la intoxicación por género Astragalus, porque no hay otras plantas, como va a nombrar Juan, por ahí en el norte hay otros géneros que sí producen una artomonocidosis. En nuestro caso, Astragalus es la única, la Astragalus de las tres especies, y produce esta lesión que es una microvacuolización, digamos, de todas las células del organismo, pero que se ve claramente, y bueno, y también en todo el sistema nervioso central, precisamente en las Purkinje se pueden observar más. O sea que esto, si le tiramos, por ejemplo, una lectinohistoquímica, seguramente vamos a tener un diagnóstico preciso, porque la lectina va a pegar en estos vesículas que son oligosacáridos o glicoproteína acumuladas debido al no funcionamiento de la enzima. Los síntomas clínicos son, en el mundo está reportado también, hay unos síndromes reproductivos y gastrointestinal. Nosotros acá en Patagonia solo hemos visto animales con síndrome nervioso, digamos, como el nombre de ataxia y hipermetría y bueno, locura, como le dicen. Bueno, como dije, es una intoxicación crónica, con lo cual tratamos de ir averiguando a ver si se pueden detectar algunos, ya sea muestras y algunos métodos de diagnóstico antemortem subclínico para tratar de hacer esto de mejorar, digamos, la eficacia del control y anticiparnos a los signos clínicos. Con lo cual, bueno, probamos en una intoxicación experimental, probamos con la nefrotis de células sanguíneas, de linfocitos, y evaluación de vacuolas en ellos. También en orina, la detección de oligosacáridos en orina por medio de cromatografía en placa, y también por microhistología, la evaluación de la excreción, digamos, de materia fecal de epidermis de la planta. En estos tres casos, lo que nosotros vimos, que la sangre recién a la tercera semana vemos lesiones, y las heces a los 10 días de presentación, con lo cual, bueno, una cuestión de tiempo de anticipación, elegiríamos la orina como un método de diagnóstico bueno, digamos, como una muestra de diagnóstico buena para poder detectar tempranamente esta intoxicación. Que estén pastando, por lo menos, ¿no? En un potrero que sabemos que tiene garbancillo, bueno, a la semana por ahí sería así el plan, digamos. A la semana controlar la orina y ver si tiene oligosacáridos, porque están comiendo, y ahí se sacaría, digamos, del medio, antes de producir los síntomas clínicos recién descritos. Por supuesto que esto todavía está en fase, digamos, de laboratorio. Esto necesita llegar al laboratorio la muestra y procesarla y, bueno, hacer una definición, una revelación, pero bueno, la idea sería llevarlo esto al campo con tiritas como de orina o de pH. Los métodos de control de esta planta en Patagonia son los clásicos de extracción manual y el uso de herbicidas. Bueno, ahí me quedo enfriado, pero también la aversión en el mundo se está utilizando para este tipo de enfermedades, pero acá en Argentina no hay ni ensayos ni está validado, digamos, acá. Con lo cual la extracción, bueno, manual, ya sea la extracción o la eliminación por químicos, lo recomendado, o lo que estamos recomendando es utilizarla justo en el momento donde sea más preciso. ¿Y cuál es el momento más preciso? Bueno,
en este trabajo, por ejemplo, de Cook, adaptado, donde se evalúa la toxicidad y la concentración de soda en diferentes lugares de la planta, en diferentes partes de la planta, y en diferentes estados fenológicos, en rebrote, en floración temprana, en floración tardía, en fructificación y sedescente. Con lo cual vemos que en fructificación es el momento donde más tóxico tiene, y bueno, y el que menos tiene, por supuesto, es el de rebrote, con lo cual este sería nuestro blanco en el caso de querer realizar un control manual o químico. ¿Y por qué? Bueno, primero porque tiene menos concentración de tóxico, otro porque todavía no largo la semilla, con lo cual vamos bajando la densidad de semillas en el banco a larguísimo plazo, ¿no? Pero bueno, es un método que ya está aprobado en Estados Unidos de eliminar este tipo de planta como para ir bajando el banco de semillas del suelo. Y bueno, que también, por supuesto, tiene mayor efectividad en el caso de utilizar productos químicos de este estadio tecnológico, porque, bueno, es una translocación más sencilla. Bueno, rápidamente otra enfermedad que era la mascadera caprina. Esta también es una enfermedad que se viene trabajando hace años en INTA, que aparece en diferentes zonas del país. Es una enfermedad crónica que en la Patagonia solamente se vio en caprinos aún, seguramente por la disposición de la planta junto con los animales. Los signos clínicos así más relevantes serían el movimiento masticatorio exagerado, también hay temblor de la mandíbula, bueno, hay diferentes estados o signos clínicos previos, pero básicamente es el movimiento masticatorio exagerado, caquexia al final de la presentación y muerte, ¿no? También es mortal en caso de que justo nos agarre en época invernal, donde bueno, el animal deja de consumir y pierde resultados. Hemos visto en la región brotes del 10 al 40% del hato afectado, hatos grandes, digamos, de 700, 800 animales, igualmente tenemos esta prevalencia. Y generalmente en presentación otoñal, invernal, generalmente la enfermedad se da en esa época. Bueno, este es una fotito de una chiva que está recién comenzando con lesiones o con sintomatología que es el verde ese, que también en otros lugares del país también se dice verde o coquiera. Bueno, que es el licor luminal que no permite regurgitación efectiva y bueno, se desprende por la boca. En estudios previos ya, como dije, es una enfermedad que se estudió hace varios años, se viene trabajando, y Carlos Robles ha trabajado sobre la dieta de estos animales en varios estudios de brote, en donde encontró animales enfermas, encontró diferencia con dos plantas que estaban en la dieta de los animales enfermos y en los animales sanos con menos cantidad, la vidriera y el alpataco, y bueno, viendo la bibliografía también se orientó al alpataco como posible productor de esta enfermedad, con lo cual, bueno, acá vemos la mata, que es el prosopis, es como el algarrobo, ¿no? Pero bueno, en estas latitudes son más achaparrados, son más mata o arbusto que árbol. Este es el fruto, que es el que se comen los animales. Comen un poquito de hoja, pero básicamente, por supuesto que el fruto es el que más apetece al animal. Juntando chauchas de alpataco, bueno, hicimos una reproducción experimental que nos llevó un año y medio. Digamos, consumiendo un año y medio, este chivo recién empezó a presentar, ahí ven alguna leve tembladera de mandíbula, pero bueno, sí tenía movimiento masticatorio exagerado o constante en este caso. Evaluando las lesiones histopatológicas, lo que vemos está descrito, digamos, ya que el núcleo motor del trigeminio, el núcleo facial y el núcleo hipogroso son los principales núcleos nerviosos que se afectan. Este es un caso natural
el año pasado, y el experimental que hicimos la histopatología, bueno, encontramos también lesiones en el núcleo facial. Lesiones degenerativas, por ahí algunos son menos evidentes que estas, generalmente es más difusa, pero bueno, en esta pudimos encontrar bien la lesión. Como desafío de esta planta, creemos que lo principal es que es una especie que es parte de la dieta en diferentes épocas y años de los animales, básicamente en caprinos, en bovinos allá en el norte, para comentar seguramente Juan, con lo cual esta componente, digamos, fuerte de la dieta hace imposible que la eliminemos, imposible que saquemos los animales del campo, pero sí vamos a tener que buscar la alternativa para poder manejar esta intoxicación que creemos que va a ser un desafío grande para evitar estos brotes. Bueno, una tercera presentación que tenemos es el mal de Huecú, que es una enfermedad también antigua, que se conoce, los pobladores lo conocen hace más de 100 años. Es una enfermedad aguda, con solamente comer una vez en el momento ya se produce la sintomatología, digamos, no tienen que consumir de forma reiterada. Acá en Patagonia se ha visto en ovinos, caprinos y en bovinos, en las 3 especies rumiantes, y los síntomas clínicos son, bueno, tenemos temblores musculares, hipermetría y aumento de la base de fluctuación con otros anexos, bueno, convalescencia también, hay también convulsiones y, bueno, muertes, pero básicamente son temblores musculares de una enfermedad traumatogénica. Y también hay brotes diagnosticados del 10 al 75% de los animales, y también hay años que solamente se presentan en pocos animales, pues, en cada año. Y la presentación es básicamente primaveral y otoñal. Esto se cree que por el rebrote de la planta, pero bueno, eso está en estudio. Originalmente el mal de Huecú es conocido, digamos, se produce por esta planta, por el apodo Huecú. Es una gramínea perenne, que bueno, que solamente está reportada que crece en el norte de Neuquén. Ahí incluso hay un pueblo que se llama el Huecú. Años más tarde, en los años 80 aproximadamente, se empezaron a ver algunos brotes en diferentes lugares donde no correspondía a la distribución de la Huecú, brotes similares con sintomatología similar, con lo cual se empezó a asociar esto con esta planta que es la Festuca argentina. Y a partir de estudios que se hicieron iniciales, digamos, de evaluación, a ver qué tenían en común, encontraron, bueno, que había hifas en diferentes en las plantas, hifas de hongo, que más tarde se pudo caracterizar como Picloides blederae. Mostramos algunos videos de un caso natural, donde cabritos, digamos, esto eran cabritos de diente de leche, donde se pasaron de campo, se pasaron a un campo equivocado, y se produjo la muerte, bueno, de 4 animales, donde presentan estos temblores. Este animal murió 24 horas después, el anterior murió en el momento, ¿no? Temblores musculares, bueno, no se podía incorporar. Había animales que sí estaban con temblores bastante severos, pero bueno, podían incorporarse, podían comer, ingerir, y ese sería el método de control que utilizan, o el tratamiento, es cambio de dieta, ya que a los 7-10 días de cambio de dieta empiezan a mejorar sintomatológicamente, y como si bien queda con alguna base de sustentación aumentada, pero empiezan a mejorar, o sea que sería reversible en algunos casos. Nosotros hicimos la reproducción experimental y se logró llegar a 2 tipos de presentación: una aguda, donde la muerte se ocurrió a los 48 horas, también consumiendo 3 gramos de materia seca por kilo. El animal empezaba a presentar
síntomas de temblores, bueno, convulsiones y muerte. Y en otro animal, en el mismo ensayo, también teníamos la presentación crónica con la misma dosificación, que digamos por kilo, y vemos diferentes sintomatología, un poquito más fuerte de los temblores, pero menos evidente, digamos, las síntomas nerviosos o síntomas clínicos. Este animal se recuperó y bueno, lo sacrificamos luego, ¿no? Para evaluar las lesiones histopatológicas, donde también hubo una correlación. Vemos que en el agudo vemos pérdida de Purkinje, necrosis y pérdida de Purkinje, y en el crónico vemos que la Purkinje está en forma bastante normal y sana. También bueno, hicimos una inmunohistoquímica de IVA1 que mide microgliosis y de GFP para medir factor de neurofilamento. Y vemos que bueno, la microglía principalmente hace que marque las lesiones, ¿no? No es para el diagnóstico, por supuesto, el diagnóstico es bastante orientativo con la clínica y también con los antecedentes. Pero bueno, queriendo ver para la confirmación, no hay tampoco muchos datos de histopatología en estos niveles. Se dice que los tromogénicos no producen, no son productores mucho de síntomas, de lesiones histopatológicas. Pero bueno, nosotros en este ensayo encontramos este tipo de lesiones. Y a nivel toxicológico encontramos que, bueno, que no tienen Lolitren B como si tienen por ahí el Raygrass perenne, que es principalmente el principal indol hidropénico encontrado en estas pasturas, son el Lolitren B. Bueno, nosotros en Estuca Argentina no se encontró, pero sí se encontró otro terpentol C, que también es un tromogénico conocido, además de otros indoliterpénicos y otros tromogénicos dentro de ellos. Pero creemos que el terpentol C podría llegar a ser el causante o el agente etiológico, digamos, de esta enfermedad. Bueno, lo que estamos viendo también es esto con relación con una compañera que ingresó este año, con Gabriela Zabaleta, que está trabajando con nosotros en el grupo. Estamos viendo que hay establecimientos con problemas, ambos con Festuca Argentina en su potero, y campos seguros. Y la primera orientación que ya tenemos estos resultados es que, bueno, el campo de problemas vemos que tiene mayor porcentaje de plantas infectadas con hongos que los campos seguros. Esto son preliminares, digamos, sabemos que estamos en vías pero bueno, todavía no estamos seguros cómo es la epidemiología de la enfermedad en sí. Creemos que el Picloide tembladerae puede llegar a ser el causante o el determinante de presentarse o no, la cantidad por lo menos, pero también nos encontramos con algunos antecedentes de que, bueno, con Bromus, por ejemplo, el Liticus, que es una forrajera acá en Patagonia, ya han detectado la presencia de Picloide tembladerae también con genes productores de indoliterpénicos. O sea que en una forrajera que encontremos esto es lo que nos está haciendo las preguntas como para poder responderlas a lo largo del trabajo de Gabriela. Y además de eso, vamos a tratar de encontrar alguna forma de evaluar los potreros que generalmente se clausuran o quedan inhabilitados debido a la presentación de casos, ¿no es cierto? Entonces, también para evaluar el potencial toxigénico en alguna zona de pastoreo o en algún potrero, estamos tratando de detectar molecularmente si el endófito, en caso de que sea, si el endófito que produce la toxina está capacitado genéticamente para producir. O sea, mediante biología molecular queríamos chequear los potreros y campos, digamos, de pastizal. Y bueno, y otro desafío también importante es que es una intoxicación aguda, o sea que nos da poco tiempo para poder trabajar en la parte de tratamiento. Entonces también esto es una cuestión de empezar a evaluar el tema de algún detoxificante a nivel ruminal, cambio de flora o algo.
Bueno, por último, y este más cortito, tenemos el aborto por conífera, que es una enfermedad que estamos sospechando barra viendo. Bueno, también una presentación aguda, solamente tiene que consumir una sola vez el animal eh, para producir el aborto. Solamente se ven en bovinos en esta zona, y bueno, mundialmente también está reportado solamente en bovinos. Y los síntomas clínicos, bueno, son aborto, pero también es nacimiento débiles, pueden nacer los animales y morirse a 24 o 48 horas, o quedar vivos, pero con nacimiento prematuro, digamos. Y uno de los signos más comunes, digamos, es la retracción de placenta. Y bueno, por supuesto que también la presentación es invernal, por el tema de que solamente afecta al último tercio de gestación de las vacas. Eh, y bueno, y estos son más o menos algunos casos que hemos tenido que están asociados al consumo de pino. Y lo que hemos hecho fue un relevamiento para evaluar a ver si tenían el tóxico, que es ácido isocuprósico, y vemos que los pinoponderosa que están en forestación, digamos, en diferentes establecimientos, tienen niveles tóxicos de este niveles tóxicos, digamos, del ácido isocuprósico, que pueden llegar a causar abortos si fueron consumidos. Bueno, esto nos sirvió para poderlo incorporar dentro de la lista, digamos, de diagnósticos diferenciales a la intoxicación por pino en este momento. A la lista nuestra en Patagonia está incorporada. Pero estamos trabajando para volver a ver el impacto que tiene, y, bueno, y tratar de dilucidar bien si es productor o no de aborto. Bueno, por mi parte, muchas gracias, le agradezco, y desde el grupo de Salud Animal les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, Pasa. muchas gracias, Agustín. Si querés ahí dejar de compartir pantalla, ahí comparto desde acá. Ahí se está viendo. La idea de esto es seguir. Agustín hizo la presentación de las principales plantas tóxicas que tienen registrado en la zona sur de Argentina. Ahora vamos a continuar con las principales plantas tóxicas que hemos diagnosticado en la región central, y justamente para hacer esta presentación, voy a tomar como base este trabajo que se hizo hace unos años, un análisis retrospectivo de las causas de intoxicación en bovinos en Argentina, por el servicio acá de Balcarce, entre el año 2000 y 2013. Y vamos a hablar de las principales plantas que normalmente se diagnostican. Y una forma de por ahí caracterizar las intoxicaciones es tratar de evaluar de cuál es el sistema en el animal que se ve más afectado, principalmente. Por esa razón, en la casuística de acá del cárcel, una de las principales problemáticas vemos que son aquellas plantas que provocan intoxicación a nivel hepático, tantos agudos como crónicos, principalmente agudos con mucha mayor frecuencia. Vamos a hablar de esas inicialmente. Algunas presentaciones de intoxicación sistémica, donde el animal, de acuerdo a la toxicidad, se puede ver afectado en diferentes niveles. Y como otra casuística muy frecuente son aquellas plantas que provocan cuadros clínicos neurológicos, que son las principales por ahí que se diagnostican en la casuística de acá de Balcarce, por lo menos. Dentro de los hepatotóxicos y de los hepatotóxicos agudos en particular, como vemos acá en este gráfico de torta de acá, dentro de los hepatotóxicos, los agudos representan más del 50% de los casos de intoxicación. Vemos algunas plantas en particular, y por lejos Pascalia glauca, Boedelia glauca, como una de las principales plantas en la región central que provocan cuadros de intoxicación. En algunas zonas de la región también Cestrum parqui, duraznillo negro, en la zona cercana acá a Balcarce, pero también es una problemática habitual en el sur de Córdoba, San Luis, con esta planta, que muy difícil de controlar muchas veces los cuadros de intoxicación.
Y en alguna zona acá central de la provincia de Buenos Aires, zona baja, la intoxicación con Santium también como una causa frecuente. Voy a hablar un poquito de estas tres, y después en general, digamos, todas las tres plantas provocan casi indiferenciables los signos clínicos y la patología, por lo que es importante muchas veces la anamnesis, la época del año, recorrer los potreros para tratar de identificar una vez que tenemos los cuadros. Son todas intoxicaciones agudas, estas, por lo que la planta tiene que estar presente, a diferencia por ahí la que mencionó algunas Agustín, de que muchas veces te pasa que la planta ya cuando tenés los cuadros clínicos no están presentes, en este caso la planta tiene que estar presente, tiene que estar comida recientemente. Los cuadros de intoxicación, los signos clínicos generalmente comienzan 24, 48, 72 horas después del consumo. En el caso del sunchillo, yuyo sapo, otro nombre vulgar con el que se lo conoce, ex Wedelia glauca, Pascalia glauca actualmente. Este es el principio tóxico del carboxiatarquilócido. Es una planta muy habitual. Muchas veces muchos no lo conocen y generalmente los cuadros de intoxicación se dan por esa razón. Está muy presente, como dice ahí, en terrenos modificados, invasora de cultivos. Generalmente florece en esta época del año y permanece florecida hasta avanzado el otoño. Desaparece generalmente durante el invierno. Y por esa razón es que es raro tener cuadros de intoxicación durante el invierno, a excepción de que justamente se den por el consumo, por ejemplo, de heno contaminado, que es algo frecuente de ocurrir. El consumo de rollos, fardos de alfalfa o algún otro, donde justamente hubo algún manchón de sunchillo donde se produce, donde se cosechó ese forraje y puede llegar a provocar cuadros de intoxicación. Después, estando la planta presente, en cualquier momento del año podés tener cuadros de intoxicación. Generalmente asociados a fenómenos que se meten animales a una tapera, algún monte, o durante alguna tormenta se refugian en algún monte y los animales consumen, suele estar presente en esos lugares esta planta. El caso de Cestrum parki, o duraznillo negro, también es el mismo principio tóxico, y como dice ahí, tiene un hábitat bastante difundido, hasta Río Negro, crece en montes y áreas perturbadas, en la zona nuestra acá, en algo en la sierra, acá del centro de la provincia de Buenos Aires, también está bastante distribuida en el sur de Córdoba, San Luis. Es de ciclo perenne, de brotación primaveral y floración primaveral tardía y estival, fructifica en verano y otoño. Los cuadros de intoxicación generalmente también se ven con esta frecuencia, mayormente primaverales y otoño, verano. Y por último el Santium, que es bastante particular, Santium labrojo grande, con mayor frecuencia. También el mismo principio tóxico, también, como dice ahí, su hábitat norte y centro de Argentina. Es maleza de cultivos de verano y de pasturas en campos bajos y húmedos, y esto es lo que más vemos nosotros generalmente. Los cuadros de intoxicación se dan en esos bajos, donde cuando está rebrotando la planta, cuando se ve en este estadio, como esta foto de acá abajo, es cuando se producen que los animales involuntariamente levantan con el pasto en esos bajos y producen los cuadros de intoxicación, generalmente primaverales. Cuando, como dice ahí, la eclosión de la plántula en primavera, es raro que los animales consuman la planta ya en este estadio. Cuando lo hacen en este estadio y de manera involuntaria. Y la casuística es muy frecuente, la presentación, sobre todo en esta época del año, en la primavera, cuando está rebrotando el abrojo. Todas las tres plantas, todos estos hepatotóxicos agudos, la clínica es bastante poco clara, es muy aguda la intoxicación, no da mucho tiempo a reaccionar. Los animales pueden tener signos, como dice ahí, de dolor, de cúbito lateral, depresión, agresividad, incoordinación, temblores, y generalmente la muerte es aguda. Es muy importante la anamnesis, a ver qué cambio hubo recientemente para que esos animales aporte, digamos, y sume información. La necropsia es muy importante. En todos los animales debemos ver la lesión hepática, que es bastante característica para aquel que no está acostumbrado a verlo. La primera vez puede pasar desapercibida, pero una vez que uno aprende a ver la lesión es bastante característico. Hemorragias encerosas, edema, vesícula biliar y duodeno, es un hallazgo bastante frecuente también. La enteritis hemorrágica y abomacitis hemorrágica también es un hallazgo frecuente. Materia fecal con sangre, son cuadros bastante característicos. Este es el hallazgo de un hígado
con un hepatotóxico agudo, cualquiera de estas 3 plantas que mencioné, o intoxicación con cobre, o algún otro hepatotóxico, puede llegar a provocar este tipo de lesiones. Se ve todo este puntillado, normalmente el hígado, el que está acostumbrado a verlo, es un color más parejo desde afuera. Acá en esta foto ya el corte, normalmente es un color más parejo, y acá vemos todo este puntillado. Esta zona roja de acá, la lesión donde está el tejido necrótico y hemorrágico, es lo que caracteriza estas intoxicaciones. Entonces, para este paso es, observando estas lesiones, un cuadro bastante agudo, donde mueren varios animales, habiendo habido un cambio por alguna razón de encierre o tormenta, tenés que ir sí o sí a buscar el terreno donde hubieron estos animales para encontrar la planta, y ahí poder cerrar un poco el diagnóstico. La presencia de la planta comida, podés llegar para confirmar, querés confirmar el diagnóstico, poder buscar la planta como es aguda, podés buscar la planta en contenido ruminal. Hay pocos laboratorios que brindan ese servicio, pero es una alternativa. Observar, en el caso de rollos, por ejemplo, si no tuviese la sospecha, no descartar que pueda llegar a ser el origen también de este tipo de cuadros, sobre todo con sulchillo. Dentro de los sistémicos, vamos a hablar en particular de estos dos, Solanum glaucophyllum, digamos, el cuadro conocido como enteque seco, que es una casuística, una problemática muy frecuente en la zona central nuestra, provincia de Buenos Aires principalmente, Entre Ríos, la presencia de un anillo blanco. Por lejos es la principal planta que provoca cuadros de intoxicación. No tenemos tanta casuística nuestra en Balcarce en el servicio acá, porque en realidad es un cuadro clínico que el veterinario lo conoce, el productor lo conoce y sabe. Entonces por ahí es que no nos llegan tanta casuística. Y vicia, que si bien lo ven acá en este estudio retrospectivo, hoy en día está más de moda la intoxicación con vicia, vamos a hablar un poquito después. El duraznillo blanco lo conocen todos, es una especie habitual de este tipo de ambiente, bajos. El principio tóxico es un derivado de la vitamina D3, entonces los animales cuando consumen esta planta empiezan a absorber más calcio de lo normal, y ese calcio se empieza a depositar en los tejidos y provoca los cuadros de intoxicación. Pueden darse en cualquier momento, como ven acá, no hay una casuística muy frecuente. Años secos como este suele ser problemático, porque los animales van a consumir por ahí a los bajos, donde hay por ahí más oferta forrajera, y si está la planta presente ahí y la hoja cae, los animales involuntariamente la levantan. Es un cuadro bastante frecuente. Como ven acá, la distribución es principalmente, por lo menos en provincia de Buenos Aires, es una planta que está muy distribuida. También sé que es un problema también en el norte del país. En todo el centro y norte del país es una consulta bastante frecuente. De nuevo, la intoxicación es bastante característica, el cuadro clínico es bastante característico, el animal presenta anorexia, pérdida de peso, cifosis, una posición bastante particular, generalmente dificultad para incorporarse en los primeros pasos, y una pérdida de estado muy grave y que lleva a la muerte generalmente del animal. El diagnóstico patológico es bien claro, no tenés que gastar mucha plata en poder confirmar estos cuadros de intoxicación, la presencia de lesiones de mineralización en diferentes tejidos, pero principalmente, en este caso es la arteria aorta de un animal, estas lesiones de mineralización, estas floraciones que se dan sobre diferentes vasos, sobre endotelio cardiovascular, podés llegar a ver este tipo de lesiones, lo podés llegar a ver a nivel de pulmón, la calcificación, la hemos visto. El otro día justo mandaron una foto, una calcificación a nivel de la cápsula del vaso. Entonces produce una mineralización generalizada que por ahí se hace más evidente en este tipo de tejidos. En Argentina, este tipo de lesiones no tenés muchas otras plantas que te den, entonces es bastante característica, y si se dan las condiciones ambientales, podés llegar a tener cuadros de este tipo. Con respecto a vicia, es una forrajera y que se usó tradicionalmente en provincia de Buenos Aires, en el oeste. Históricamente se ha utilizado como forrajera porque es bastante resistente a sequía y a otras condiciones ambientales, entonces anda muy bien. Es una leguminosa que normalmente se la consocia con alguna otra gramínea,
tiene, como dice ahí, una forrajera de ciclo otoño-invierno primaveral. Con respecto al principio tóxico, no está del todo claro. Se mencionan algunas, como dice ahí, canabanina, lectinas, que podrían llegar a actuar como origen del cuadro de intoxicación. En la casuística de acá de Balcarce, se le ha diagnosticado inicialmente esta zona, la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, era la frecuente de tener cuadros de intoxicación. Hoy en día se ha difundido mucho, como ven acá en la gráfica, en el año 2019 hubo varios casos, varios reportes de casos, porque está de moda la vicia, su uso como cultivo de servicio en los campos agrícolas, entre cosecha y cosecha, entre siembra y siembra, digamos, se lo utiliza con esos fines, porta nitrógeno al suelo. Entonces, en algunas circunstancias, en invierno complicado, donde se queda el productor agrícola ganadero sin campo, por ahí ve la oferta forrajera que genera la vicia, que no la tenía pensado pastorear, y ingresan los alemanes a pastorearlo, y podés tener cuadros en esos casos. Generalmente los cuadros se dan, como ven acá, principalmente comienzo de la primavera. Se tiene que dar normalmente cuando la vicia entra en floración o fructificación. Nosotros tenemos reportes de animales consumiendo vicia en esta época del año, la primera mitad del año, y no se producen los cuadros de intoxicación cuando la planta está todavía en estado vegetativo. El cuadro clínico es bastante también particular. Inicialmente lo que primero se suele observar son estas lesiones cutáneas, que por ahí para el ojo no tan experimentado puede hasta confundirse con sarna, por ejemplo. Y normalmente esto lleva a un estado progresivo de este animal, una pérdida de estado que lleva luego a la muerte final. Y en las necropsias son bastante contundentes las lesiones, estas lesiones renales, todo este puntillado blanquecino que se ve, el riñón puede estar aumentado de tamaño, el vaso, el corazón, hay varios tejidos que se ven afectados. El diagnóstico histopatológico es bastante contundente también. Hay un infiltrado inflamatorio granulomatoso con presencia de células gigantes a nivel de diferentes tejidos. En este caso, por ejemplo, es un corazón. Vemos cómo están las fibras musculares, en este caso hasta relativamente normales, con infiltrado de acá, y se forman estas áreas grandes de infiltrado con múltiples células gigantes. Este tipo de hallazgo con el historial del consumo de vicia es casi patognomónico, no hay mucha otra forma, otro tipo de cuadros que te den este tipo de lesiones. Por último, algunos neurotóxicos, y por la región en la que estamos hablando, quizás el más común de planta tóxica que produzca cuadro neurológico es Phalaris. Sobre todo, nosotros hemos hecho un estudio retrospectivo de intoxicación con Phalaris, sobre todo acá en la zona central de la provincia de Buenos Aires. En los últimos años se ha hecho muy frecuente en la provincia de La Pampa, donde se ha extendido la presencia de Phalaris en la zona de monte, y si dan las condiciones climáticas puede llegar a proliferar de manera masiva y provocar cuadros de intoxicación. Tenemos diferentes especies de Phalaris. La casuística nuestra de acá de Balcarce ha sido siempre con Phalaris angusta, casi siempre con Phalaris angusta, que es una planta anual. Esta es la característica que tiene. Es una forrajera, que incluso tenés algunas especies que se cultivan. Hoy en día algunas semilleras han empezado a incorporar nuevos Phalaris como alternativa forrajera. Nosotros lo que vemos son generalmente el consumo en los casos que el Phalaris en este caso de planta anual que florece, como dice ahí, primavera y fructifica a principios de verano, que es una buena forrajera invernal, crece en bajos dulces donde se establece como dominante. En la bibliografía internacional se mencionan diferentes cuadros clínicos con Phalaris. Lo que nosotros vemos es algo similar a lo que mencionó Agustín, el cuadro de tembladera, la sintomatología neurológica en los animales. Hemos visto tradicionalmente la presentación aguda, donde animales consumen Phalaris y enseguida empiezan a manifestar sintomatología neurológica. Y hace unos años vimos este otro tipo de cuadro, donde animales que por ahí se recuperan de la intoxicación aguda manifiestan un cuadro de emaciación progresiva y muerte posterior, que está descrito también en la bibliografía internacional. En provincia de Buenos Aires, lo mismo pasa en La Pampa, algunos años en particular. En la provincia de Buenos Aires es muy común en esta zona la presencia de Phalaris en campos naturalizados ya hoy en día. Los cuadros de intoxicación se dan durante esta época del año, generalmente durante la primavera principalmente. El hallazgo, la clínica es bastante característica, los signos neurológicos, tembladeras y algunos hallazgos
son bastante característicos en los cuadros de intoxicación con Palaris. Entonces, si nosotros tenemos animales pastoreando en potreros con estas características, donde presentan una clínica de temblores, ataxia, caída de esos animales durante la marcha, es bastante característico, hay que salir a buscar la planta. No siempre da este hallazgo, nosotros en la casuística de acá vemos que no siempre está presente, esto es el tallo cerebral, y vemos esta acumulación de pigmentos en esta zona. Macroscópicamente lo podemos ver acá o en el riñón, no siempre está presente, si no está presente no descartaría que sea intoxicación con Palaris. Lo que sí, para poder confirmarlo, deberíamos encontrar es la presencia de estos acúmulos. La foto por ahí no se ve muy bien, por ahí en esta se ve mejor. Estos acúmulos más bien amarronados en las neuronas de los animales, principalmente ahí del tallo cerebral. Que esto ya casi que confirma el diagnóstico. Si tenemos esta clínica, tenemos la presencia de la planta y vemos esto, medio que se confirmaría el diagnóstico de intoxicación. En la casuística hay muchas más plantas que por una cuestión de tiempo no vamos a poder abordar hoy. Hay varios hepatotóxicos crónicos, diferentes especies de senecio, que provocan cuadros a veces muy difíciles de diagnosticar, por lo que mencionaba Agustín hoy, que necesitas consumir gran cantidad de planta, y por ahí cuando el animal empieza a manifestar sintomatología clínica, ya la planta no está presente, pero las lesiones son contundentes. Algunos nefrotóxicos, acumuladores de oxalatos, que si se dan las condiciones podés llegar a tener cuadros de intoxicación. Y algunos tóxicos gástricos, que Juan va a hablar un poquito más de Baccaris, algunos tóxicos gástricos que en una zona en particular es bastante común, romerillo, particularmente. Pero bueno, básicamente de todas esas especies, lo que es para hacer el diagnóstico, lo que es muy importante es la clínica de que el animal manifestó, obviamente las lesiones observables a la necropsia o en el análisis histopatológico. Deberíamos encontrar la planta o tener evidencia que estuvo la planta donde los animales estuvieron consumiendo, sobre todo esto a veces es difícil para los crónicos, como les mencionaba. El caso de los anamnesis y epidemiología, animales que hayan entrado a un potrero nuevo, salir a buscar, o algún encierre o algo para ver por qué razón esos animales estuvieron expuestos a esta planta. Y en algunos casos en particular, para los agudos, las intoxicaciones agudas, el diagnóstico a través de detectar la presencia de la planta en el contenido ruminal, el contenido gastrointestinal es una alternativa, pero como les decía, no es algo que sea un servicio que esté muy difundido para hacer diagnóstico. Entonces básicamente es clínica, lesiones y la presencia de la planta para poder hacer el diagnóstico. Bueno, eso era todo lo que tenía que presentar. Estamos acá. Si está Juan por ahí. Hola, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, comparto pantalla. ¿Me dicen si se ve? Sí. Bien. Bueno. Perfecto. Bueno, a mí me va a tocar hablar un poquito sobre algunas plantas tóxicas del norte argentino. Yo particularmente estoy enclavado en el noroeste argentino, pero bueno, incluí algunas plantas del NEA como para poder abarcar toda la región. Esencialmente, estas son algunas de las plantas que yo les voy a contar un poco. En el NEA, si tuviéramos que elegir algunas especies de importancia, vuelvo a insistir con lo que decía Agustín y Germán, por cuestiones de tiempo tenemos que elegir algunas especies sobre las cuales vamos a hablar. De importancia hay algunas en la región del norte que son comunes, el caso de por ejemplo, Sena occidentalis, tanto en el NOA como en el NEA es un problema. Baccaris coridifolia particularmente es una especie que, si bien está muy extendida en todo el noroeste argentino, en nuestra casuística no es la especie que vemos con mayor frecuencia, pero es una especie que tiene bastante más relevancia en la región del NEA. Y después tenemos, bueno, algunas que son específicas del noroeste. O sea, la selección de plantas se hizo en base a la importancia y a la especificidad por región. Respecto a la primera planta que voy a hablar, es Sena occidentalis. Hay varias especies del género Sena. Sena occidentalis es la más difundida.
pero también tenemos Senna obtusifolia, por ejemplo, que está bastante en las zonas tropicales del noroeste, es muy común, y en algunas regiones del NEA también. Después hay otras senas que son frecuentes en los campos, sobre todo desmontados, o aparece con mucha frecuencia en las zonas más degradadas de los campos, o suele infectar potreros, por ejemplo, donde se siembra sorgo, fundamentalmente porque la semilla de Senna suele contaminar, digamos, suele contaminar algunas forrajeras, entre ellas el sorgo es muy frecuente porque la chamiquera no suele seleccionar este tipo de semilla. Y esto constituye un problema porque la parte más tóxica de esta planta es la semilla. Actualmente no se sabe a ciencia cierta cuál es el principio tóxico, hay algunas sospechas, pero la verdad es que aún no hay ningún principio aislado que termina de definir todos los cuadros que ocurren con esta planta. Es una planta que tiende a crecer de forma muy invasiva. Esto, fíjense, por ejemplo, es un corral de feedlot, en donde sacaron los animales y creció todo esto. Y claro, cuando a veces entran los animales, termina pasando de que entran los animales y ocurre esto. Limpian el potrero consumiendo la planta, y ahí es donde aparecen frecuentemente las intoxicaciones. La toxicidad de Senna está fundamentalmente dada por su acción miotóxica, sobre todo concentrado en músculo esquelético, más eventualmente en músculo cardíaco. O sea, esto es importante que lo tengan en cuenta porque en el caso de Monensina, por ejemplo, si bien puede afectar los dos, en general la lesión cardíaca es bastante constante. En el caso de Senna, la lesión cardíaca es más inconstante que la lesión muscular. Y lo que uno ve en el músculo es este músculo que parece, nosotros lo definimos a veces como carne de pollo, blanquecino, y en los cuadros agudos, donde la dosis ha sido importante, solemos ver la presencia de mioglobinuria, esta orina de color amarronada, así como café lavado o té negro. El cuadro clínico es un animal que en general no se levanta. El problema es un animal que come, toma agua, está con su sensorio normal, todo normal, pero no es incapaz de levantarse. En los cuadros más agudos se suelen observar mioclonías porque hay como bastante dolor muscular, pero otro tipo de signos no se ven. Hay que tener en cuenta que la toxicidad de Senna está dada fundamentalmente, se puede dar por consumos sobreagudos, o sea, cuando consuman masivamente una gran cantidad de semillas, por ejemplo, podemos tener un cuadro de intoxicación por Senna, pero lo frecuente es que ocurra el consumo durante 3 o 4 o 5 días, 10 gramos por kilo de peso vivo, más o menos pueden consumir, depende si consume semillas, chaucha, vainas y semillas, hojas y demás, pero en general se dan en ese tiempo de consumo. O sea, lo normal es que entren los animales y a los 3, 4 días aparezca el problema. Una cosa a tener en cuenta, porque esta es tóxica también para los cerdos. En los cerdos a dosis muy altas se puede comportar como hepatotóxica, incluso hay casos reportados en niños, ¿no?, que jugando consumen la planta y produce hepatotoxicidad aguda, un cuadro de falla hepática aguda fulminante. En cerdos eso también se puede inducir, pero también puede tener acción neurotóxica, y eso está bastante descrito en aves, con lesiones, con dosis bajas. Por ahí durante consumos más o menos repetidos, podés inducir lesiones, digamos, de tipo nervioso. Esta es la tesis de especialidad de una chica de Corrientes, del grupo de Luciana Cholich, en donde ellos, fíjense que una de las enzimas que nosotros normalmente utilizamos con valor diagnóstico para esto es la CPK, que indica daño muscular, pero siempre tengan en cuenta que la CPK solamente la van a ver alta, digamos, o la van a ver con valores elevados
cuando el daño muscular es relativamente agudo, ¿no? Animales que llevan 10, 15 días, que eso suele ocurrir, un motivo de consulta frecuente, vacas que llevan 10, 15 días tiradas en el suelo, que no se levantan, no comen. Es frecuente que los niveles de CPK estén altos, pero producto de que están caídas también, de que hay daño muscular, pero no lo suficientemente altos como para sospechar o confirmar un cuadro de seno occidentalis. Eso normalmente ocurre 24 48 horas después del cuadro. Sé que recién tuvieron efecto o lesión muscular a partir de la segunda o tercera semana hasta la cuarta semana, pero durante la primera semana los valores de CPK se mantuvieron relativamente bajos pese al consumo, tanto en los grupos control como tratados. Así que tienen que tener en cuenta, como les digo, la dosis y la naturaleza del cuadro para confirmar este tipo de intoxicación. La otra planta que es muy importante para nuestra región, para algunas zonas de nuestra región, es Pteris y Theridium. También es una planta que en algunas zonas de Misiones sé que produce problemas, pero hay muy pocos antecedentes de la intoxicación por esta planta. Theridium es una especie que está muy difundida en todo el país, incluso hay poblaciones, nosotros estuvimos buscando muestras de Pteris para intentar hacer determinación de taquilócidos, que es el principio tóxico que induce la toxicidad de esta especie. Hay poblaciones en Sierra de los Padres, en Balcarce, por ejemplo, también hay poblaciones de Theridium en Córdoba, en varias regiones del país podemos encontrar esta especie, que normalmente suele crecer en terrenos con sobrepastoreo, normalmente terrenos quebrados o de serranías con sobrepastoreo. Pteris es un complejo, digamos, comprende unas 3 especies. El género Pteris está bastante en discusión, su taxonomía y demás, pero bueno, nosotros hemos encontrado, es una especie muy difundida en toda Sudamérica, pero en la zona de Yunga es una de las especies más abundantes, ¿no? Varios Pteris, entre ellos Pteris deflexa, que es uno de los más comunes. Pero puede ser Pteris inermis, Quadriaurita o Plúmula, cualquiera de ellos podría estar en distintas regiones. A diferencia de Theridium, Pteris suele ser una especie umbrófila. Crece normalmente debajo del sotobosque o del bosque, normalmente en zonas más sombrías, en quebradas. En cambio, Theridium es una especie que le gustan más las laderas soleadas, bien despejadas, cosa que no pasa con Pteris. Normalmente la intoxicación por helecho da varios tipos de enfermedad. Hay un cuadro sobreagudo cuando se consumen muy altas dosis, que da un cuadro con bloqueo medular, digamos, un efecto radiomimético, entonces produce una hemorragia masiva porque justamente desaparecen las plaquetas, pero no es el cuadro más común, Otro cuadro que se reporta es los carcinomas a nivel del tracto gastrointestinal. Nosotros hemos tenido oportunidad de verlo acá, pero vuelvo a insistir, es mucho menos frecuente que el cuadro más común, que es que es el de Maturia enzótica. Es como se conoce la enfermedad de Maturia enzótica bovina, de gran importancia a nivel mundial. Hay muchos países que tienen problemas con esta planta, porque las toxinas del helecho, cuando se encuentran en un pH alcalino, normalmente se transforman en sustancias activas que tienen efecto fundamentalmente mutagénico, capaz de producir alteraciones en el ciclo y la proliferación celular y la diferenciación celular. Entonces es una planta que normalmente induce cambios metaplásicos, displásicos y neoplásicos, fundamentalmente en la vejiga urinaria del bovino por la naturaleza del pH de la orina del bovino. Pero eso podría ocurrir, por ejemplo, en la primera porción del intestino,
donde descarga el páncreas por la gran cantidad de bicarbonato, que eso hace que el pH sea alcalino, y en el istmo de las fauces, donde normalmente, o en el esófago, donde descarga las glándulas salivales, que ustedes saben en el bovino es rica en bicarbonato y fosfato para actuar de tampón del rumen, ¿no? Entonces, en esos sitios podría ocurrir. Vuelvo a insistir, es mucho más frecuente la forma en la vejiga y se caracteriza por producir hematuria, sangre en orina. El tema es que normalmente cuando uno va a un rodeo y encuentra un animal afectado, hay muchos animales que ya tienen microhematuria, que no es evidenciable macroscópicamente. Aproximadamente nosotros en un trabajo que hicimos de rodeos endémicos, solo se ve el 25% de los casos. Hay un porcentaje muy grande de casos. Las lesiones vesicales son preneoplásicas, como displásicas o metaplásicas, el cuadro y no hay problema. El tema es cuando las lesiones ya son neoplásicas, en donde la enfermedad ya se autoperpetúa, indefectiblemente ese animal termina con la muerte. Bueno, estamos teniendo unos problemitas ahí de conexión con Juan. Vamos a ver si tenemos si se puede volver a la conexión. Vean cómo se incrementa el grosor de la vejiga en ese sitio. Entonces es un indicador, o puede ser un indicador de la enfermedad. Incluso esto podría ser utilizado, y en algunos países se utiliza, la ecografía como método de valor diagnóstico, hablando del grosor de la pared de la vejiga. Valor, digamos, por lo menos a mi criterio, aún relativo, digamos. Un dato interesante para que tengan en cuenta, esto no es un reunimiento que hicimos de rodeo y se Bueno, ahí volvimos a perder. Está algo inestable la conexión, aparentemente. Bueno. No sé si mientras... Ahí vuelve Agustín. ¿Estás ahí, Juan? Sí, sí, ¿se cortó? Se cortó, sí. No sé si querés volver a compartir. ¿Ahora se me escucha? Sí, se corta medio entrecortado. No sé si querés volver a compartir, a ver si la pantalla. Probamos. Sí, se escucha cortado. Hola, hola. ¿Me Dale. escuchás, Germán? Sí, sí, ahí sí. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. Bueno. Continúo. Había quedado acá en heterofilia postulata, ¿no? Sí, si querés arrancar, no sé, yo vi hasta ahí vas avanzado, bastante avanzado con Teridium, pero no sé si querés pasar al anterior por las dudas. Bueno, no sé acá dónde Esa no se llegó a presentar. Ahí, ¿ya se está transmitiendo? Sí, sí. Bueno, creo que habíamos quedado acá, pido disculpas, no sé la verdad qué es lo que pasó. Bueno, un poco lo que yo les venía contando del tema de la hematuria enzótica, que realmente es una enfermedad que tiene gran impacto en nuestra región.
La otra especie que voy a hablar es Heterophilia pustulata. Esta sí es una especie estrictamente de nuestra región y muy específica de algunas áreas dentro de nuestra región del noroeste argentino. Involucra fundamentalmente 3 provincias, Jujuy, Tucumán y Salta. Pero aunque sea muy restricta, tiene un gran impacto en las áreas ganaderas donde la planta está. Nosotros hemos hecho relevamientos en estas regiones y el 60% de los productores menciona tener problemas con esta planta y indican que es uno de los principales problemas para ellos, ¿no? Es una planta, el género Heterophilia comprende 2 especies, Heterophilia lisioides, que está en Bolivia, y Heterophilia pustulata, que lo tenemos nosotros. La toxicidad de esta planta está debida fundamentalmente las toxinas se conocen como antraquinonas, de las cuales, este es un estudio que nosotros hicimos del nivel de antraquinonas, o sea, hicimos una cinética de los niveles mentalmente. Como ustedes ven, después de un consumo, una dosis de 5 gramos por kilo de peso vivo, el pico de antraquinona se da más o menos entre las 24 y 48 horas digamos, entre las 24 y 48 horas de consumo. O sea que tiene una vida media relativamente corta y un clearance, fíjense que a las 192 horas ya no son detectables en suero las antraquinonas. Es una planta de toxicidad aguda. Nosotros conocemos en Argentina solamente 2 especies fotosensibilizantes, o por lo menos tenemos en cuenta 2 especies. Una es Heterophilia pustulata y otra es AMI, que en realidad tenemos 2 AMI, pero pertenecen al mismo cuadro de toxicidad. AMI tiene furocumarinas y en el caso de la heterofilia tiene antraquinonas. ¿Qué ocurre? Que las antraquinonas tienen una acción fotosensibilizante bastante más severa por su toxicocinética y por sus características que las furocumarinas. Y el otro tema es que las furocumarinas están solo presentes en las semillas. Eso hace que la toxicidad sea mucho menos frecuente. Esto es lo que normalmente ocurre en un cuadro de intoxicación por esta planta, en donde, como verán, estas son cabras que se ven esta es una cabra normal, y esta es más o menos a la semana de intoxicada. Inicialmente, en la epidermis de las cabras intoxicadas, ustedes van a ver que hay primero una lesión degenerativa en la epidermis, luego sobreviene la infiltración, sobre todo neutrofílica, y aquí ya se ven estas células, que son células apoptóticas, que estas se llaman células de daño solar, normalmente, ¿no? Y después se necrosa todo el epitelio, y fíjense que prácticamente a los 15 días hay cambios hiperchicos. Podríamos decir las pieles de los animales intoxicados. Respecto a las plantas de acúmulo lisosomal, en el norte del país tenemos 4, una que es más importante o muy importante en la región del NEA, y otras 3 que son bien específicas, o por lo menos los cuadros solo han sido reportados en el NOA. 2 bien específicas de nuestra región, que es Astragalus garbancillo, que es una especie común en la puna, de gran importancia, yo diré que es una de las plantas más importantes de la región de la puna, y Pomea hieronimi, que es de los valles calchaquíes, y Sida rodrigoi, que es normalmente de una región más bien tropical, una especie bastante más de zonas tropicales y del sotobosque, una especie muy, muy asociada al sobrepastoreo.
Como decía Agustín él en su presentación, ellos en el sur normalmente tienen una única especie, que es Astragalus. Nosotros aquí un dato de color, o por lo menos un dato para que tengan en cuenta, este es un caso que se ha reportado más recientemente de la intoxicación con Astragalus garbancillos en llamas. Hay muy pocos antecedentes de toxicidad en llamas, es muy interesante porque esta es una especie muy difundida y nativa de toda la puna, donde la producción de camélidos es muy importante. Nosotros estamos intentando avanzar sobre el estudio de la toxicidad de esta especie en llamas. Es nuestra idea en el futuro, empezar a conocer un poco cómo afecta a esta especie con sus particularidades. Respecto a lo que decía Agustín, Prosopis para nosotros es una de las especies más importantes para todo el noroeste, pero fíjense que Prosopis es toda la región precordillerana, está extra difundido. En caprinos es una enfermedad que ha sido vinculada a la mascadera caprina. Para mí esta es una de las especies que hay más para trabajar aún, que aún desconocemos muchísimo. Como le decía Agustín, ellos la reprodujeron después de un año de consumo, pero bueno, habría que probar si dosis intermitentes intervienen, o sea, tenemos bastante para trabajar respecto a esta especie. Nosotros sí hemos encontrado y he tenido bastantes consultas, incluso de la región de La Pampa, y nosotros aquí en nuestra región, quizá con otra especie, pero con Prosopis. En este caso, Prosopis nigra, tenemos algunas dudas porque cuando hicimos la determinación de Juliprosina, no la pudimos encontrar, pero bueno, estamos en el camino de que realmente la toxicidad está vinculada a Prosopis. Estamos viendo cuál especie realmente, nosotros aquí lo habíamos encontrado a nigra, pero otro tema muy importante es que la identificación de los Prosopis es realmente compleja, ¿no? Hay muy pocos botánicos especializados en la identificación de Prosopis, porque aparte los Prosopis hibridizan entre sí, entonces podemos tener, digamos, híbridos entre nigra y flexuosa, por ejemplo, entonces realmente es bastante complejo poder identificar especies. Recientemente, el grupo de Luciana Cholich han logrado identificar la presencia de Juliprosina, que es la toxina vinculada a los casos de intoxicación con Prosopis juliflora en Brasil, en Prosopis flexuosa. Por último, una especie que ustedes dirán, en general es una de las especies más conocidas por todos como por su toxicidad, que es Baccharis coridifolia. Lo cierto es que es de las más viejas, incluso ya se la cita en instrucción al estanciero de José Hernández, ya habla de la toxicidad de esta especie. Incluso hay muchos antecedentes de toxicidad en la época de los jesuitas, en el siglo XVII ya hablaban. Por ejemplo, una de las primeras citas es en el siglo XVII, cuando estaban bajando por Tucumán, parece un brote muy importante que mató toda la caballería, digamos, que estaba descendiendo, digamos, hacia Buenos Aires. O sea que es una planta extremadamente conocida. Y es una de las plantas de toxicidad aguda, digamos, más importante, por lo menos en lo que respecta al reconocimiento por parte de los colegas. Si bien es poco frecuente que en la mayoría de las casuísticas de los laboratorios de diagnósticos nos lleguen muestras de esto. Quizá puede ocurrir que sean muy fáciles de reconocer por los veterinarios a nivel de campo, entonces no piden asistencia para esto, pero lo cierto es que la mayoría de los productores la consideran una de las plantas de más importancia. Aquí les voy a mostrar un caso, estas son cabras intoxicadas con Baccharis. Ustedes van a ver, produce un cuadro de cólico con mucho dolor abdominal. Los animales pueden incluso en algún caso desarrollar diarrea,
incluso pueden desarrollar signos nerviosos, pero vuelvo a insistir, o a veces la muerte sobreaguda. Normalmente los animales mueren, nosotros acá en casos experimentales, a las 8 horas ya algunos animales pueden aparecer muertos de forma súbita. Las toxinas de Bacardis están vinculadas a hongos, simbiontes a la planta. Lo cierto es que siempre la planta es tóxica, digamos, no es que puede estar la planta y no estar el hongo, sino que en términos generales siempre que está la planta está el hongo, y produce estas toxinas que son tricotecenos macrocíclicos, a diferencia de los tricotecenos microcíclicos, que son los que a veces se reportan en hongos de almacenamiento, ¿no? La lesión suele ser, a ver, esto yo se lo traigo acá porque es lo que solemos ver, no es una lesión fácil de ver, excepto lesiones muy severas en donde vean hemorragia dentro del rumen, pero si no, son lesiones como que se ve esta coloración difusa, o puede ser hemorragias multifocales, en todo el rumen, incluso puede ser el intestino, el estómago, dependiendo si el animal es perrumiante o rumiante. Si está desarrollado el rumen, es el sitio donde mayormente se dan las lesiones, y normalmente se producen necrosis focales de linfocitos también en los ganglios linfoideos, que se encuentran incrementados de tamaños, bastante edematosos. Y la lesión histológica es esto, que es la degeneración y las vacuolas intraepiteliales con acantólisis del epitelio ruminal, que es la lesión que hay que buscar para identificar la intoxicación por esta planta. Esto es bastante indiferenciable, o es poco diferenciable de lo que podría ser una ruminitis aguda por sobrecarga de grano, por ejemplo. O sea que hay que tenerlo en cuenta porque es una planta que, si bien el hallazgo epidemiológico las evidencias de que la planta esté y las lesiones son bastante confirmatorias, pero vuelvo a insistir, no siempre son muy evidentes las lesiones macro. Entonces, en esos casos es recomendable siempre tomar microscopía a nivel ruminal para poder confirmar el cuadro. Una cosa muy interesante que tiene esta planta, que es una de las pocas que realmente hay aversión. La aversión es un método de control, pero hasta ahora la única forma de aversión probada para esta planta es a dosis subletales. Normalmente, fíjense, acá dan, este es un trabajo brasilero en donde administraron a vacas, normalmente Bacardis cordifolia, pero un 25% de la dosis letal. Estas son la cantidad de animales y el porcentaje de animales afectados al ingresarlos a un rodeo, a un lote, digamos, donde esté la planta en gran cantidad. Los estudios de aversión son bastante complejos, de diseño bastante sofisticado, porque existen muchas variables a contemplar al momento de avertir animales, ¿no? Pero en términos generales podríamos decir que todo lo que sea, muchas veces que hacen humo con la planta o le frotan el morro con la planta, todo eso ha demostrado que no es, digamos, eficiente para inducir aversión. La única forma de inducir aversión hasta ahora es administrar la planta a niveles subletales o a bajas dosis. Y otra cosa importante es que debe pasar un tiempo entre que ocurre esa administración a dosis subletal y la exposición. Si la administración es muy rápida, el porcentaje de animales afectados puede ser también muy alto. Porque es como que si el animal requiriera por lo menos 24 o 48 horas para aprender, ¿no? Cuando uno mete animales a un lote en donde la cantidad de planta es baja, o sea, menos del 1%, la aversión se va generando gradualmente. Podemos decir que los animales están advertidos después de 4 o 5 meses de exposición a la planta, ¿no?
pero vuelvo a insistir, aún queda muchísimo por conocer sobre la aversión para esta planta. Pero es la única que realmente ha demostrado la aversión ser útil, por lo menos hasta ahora. Y ya para finalizar, respecto al control de las intoxicaciones por planta, indistintamente de cuál sea, existen métodos tradicionales, la eclusión espacial, que era lo que hablábamos, hacer un alambrado en las zonas contaminadas por la planta o no, la eliminación mecánico-química de la planta también puede ser una alternativa, el uso de semilla controlada, eso para algunas especies es, en el caso de festuca, por ejemplo, la enificación o ensilaje en algunas especies es útil, por ejemplo, hay especies que cuando se ensilan la toxicidad baja muchísimo, por ejemplo braquiaria, o desaparece, o por ejemplo también por lo menos acá se usa mucho la vicia ensilada y no hay problemas, y en la bibliografía se la menciona como que es una forma de control. No hay muchos estudios al respecto, pero parece ser que el ensilaje en la vicia puede ser una alternativa. Y los métodos no tradicionales, que era la aversión alimentaria condicionada, que era lo que decíamos, cuando inducimos a los animales una conducta de rechazar la especie tóxica conocida. Hasta ahora, vuelvo a insistir, la única planta que que induce aversión por sí sola es Baccharis cordifolia, el romerillo. Otras especies no hay inducción de aversión. Sí se pueden emplear algunas sustancias como el cloruro de litio, que hoy lo mostraba Agustín. El cloruro de litio se puede administrar a algunos animales en conjunto con la planta, y parece ser que induce aversión cruzada, ¿no? O sea, cuando el animal consume la planta con el cloruro de litio, empieza a rechazar la planta. Lo que ocurre es que la aversión no es permanente, y la duración de la aversión depende muchísimo de las condiciones medioambientales, porque después si uno induce aversión, pero después, digamos, la oferta forrajera es muy baja, o lo que ocurre, u otro tipo de problemas llevan a que los animales tiendan a consumir la planta, eso no va a ocurrir. El otro tema es que la aversión no puede hacerse en un porcentaje del lote y en el otro porcentaje no. La aversión se tiene que dar a todo el lote, porque parece ser que cuando quedan animales sin advertir, es como que el resto empieza a tener una conducta alilomimética y a copiar el consumo de los no advertidos. Entonces es un tema aún bajo estudio. Después de resistencia, hay algunas pruebas de vacunación bastante controversiales a mi criterio, por lo menos, y que no han dado resultados en el tema del lecho, con esporas de lecho. Sí hay bastantes pruebas de adaptación de la flora ruminal, por lo menos para algunas especies, con muchísimo éxito, por ejemplo con la mimosina en el caso de algunas forrajeras. Adaptación hepática, esto también hay algunas especies que cuando consumen pequeñas dosis ha dado buenos resultados, y el control biológico, que bueno, digamos, de algunas de las plantas que estábamos. La disponibilidad, en general lo que se hace es medidas de manejo, y hay que ir hacia un control interno. Creo que aún hay trabajos del año, no hay trabajos nuevos, pero en el año 70, 80, hay trabajos hechos a nivel de frigorífico, y cuando iban a ver a frigorífico la cantidad de animales afectados, casi el 60-70% de los animales de la cuenca del Salado tenían lesiones de calcificación. Y eso realmente considero que no es gratis, así que hay que tener muy en cuenta
sobre todo para las intoxicaciones crónicas, que son las que en términos generales terminan induciendo un efecto, yo digo un efecto Inodoro Pereira, ¿no? Estamos mal pero acostumbrados, ¿no? Como es un cuadro común que ya pasa totalmente desapercibido. Conclusiones finales. Existe una gran diversidad de ambientes y plantas capaces de afectar al ganado. Aunque no sepamos, es probable que las pérdidas sean bastante importantes en todo el país, las pérdidas por plantas tóxicas. Los problemas de plantas tienden a ser problemas locales o regionales. Nunca va a haber una planta lo suficientemente extendida como para afectar a todo nuestro país, sobre todo por la dimensión y por la diversidad de ambiente que tiene nuestro país, y que aún desconocemos mucho de los problemas de toxicidad por plantas y hongos asociados a ellos. Así que bueno, con esto concluimos la presentación de plantas. Bueno, muchas gracias, Juan. A ver si está Agustín ahí también, si quiere sumarse. Ha habido algunas preguntas acá en el chat que yo ahora voy a ir leyendo. Algunas justo creo que las respondiste, la primera pregunta que hay acá, que creo que un poco la respondiste vos, Juan, al finalizar, con respecto a si un animal consume un factor antinutricional puede generar adaptabilidad al mismo. Algo mencionaste, no sé si querés explayarte un poquito más. Si puede generar, ¿cómo? Adaptabilidad al mismo. Sí, pero va a depender de cuál sea la toxina. Hay algunos que se logran adaptar, otras que no. Yo creo que el tema de las plantas, muchos de los trabajos van a ir vinculados a adaptar la flora, adaptar una flora. Hay trabajos ahora en Brasil con intoxicación con fluoroacetato, que aún en Argentina no hay ninguna planta reportada que digamos, con intoxicación por fluoroacetato, pero hay ya trabajos en donde inducen cambios en la flora ruminal capaces de degradar el fluoroacetato. Lo que pasa es que todo eso es bastante, digamos, estamos todavía muy en pañales de poder plantear para todas. En general, la mayoría de los veterinarios que cuando habla de plantas tóxicas piensa que todas se combaten del mismo modo, que todo se hace lo mismo, y cada especie tiene su toxina, cada especie tiene sus características. No va a ser lo mismo en cabras que en vacas, no va a ser lo mismo en ovejas. Esto va a haber que trabajarlo especie por especie, sistema por sistema. No es lo mismo advertir y meter a un potrero en donde tenga 80% de población de romerillo, que si tenés un 2%, lógicamente, por más de que es una cuestión de desafío, ¿no? Y de oferta. Perfecto. Una pregunta que está acá, dice, ¿cuál sería el mejor método de control de Cestrum parki? Si es una especie complicada, yo entiendo que hay en la zona, sobre todo, siempre nosotros a veces recibimos mucha consulta del sur de Córdoba, San Luis, con respecto a esto. No, más que control químico de la planta, siempre está en ambientes medios complicados de manejar. Entiendo que ha habido algunos comienzos en algún momento de, como decías vos, de vacunas contra alguna cosa, pero la verdad que no han llegado a resultados muy prometedores. Siempre hacen la pregunta con respecto a esto. No sé vos, Juan, si tenés algún comentario. Mira, respecto a Cestrum, nosotros acá tenemos otro Cestrum también, que es Cestrum lorenzi. Hay varios Cestrum. Corimbosum en la zona del NEA tiene que haber, digamos. Pero de Cestrum, la toxicidad es la misma que lo que decía Gerván. Son carboxiatractilócidos, son atractilócidos. Y tienen todo el mismo mecanismo, inhiben la bomba de ADP ATP traslocasa. No importa si viene de Cestrum, si viene de Wedelia, si viene de donde caracho venga, no importa. El tema es que acá, por ejemplo, es muy común que la gente frote con duranillo negro y después diga, no, bueno, con eso inducir la aversión. La verdad que no hay pruebas de que eso ocurra realmente. Y lo otro es que los controles que nosotros acá hemos hecho con algunas especies
pero el duraznillo negro tiene una particularidad que crece en lugares difíciles para acceder. A lo mejor nosotros logramos, mezclamos 2,4-D, glifosato y hacemos una bomba atómica y después le metemos cualquier cosa y la vamos a matar a la planta. El problema está en que después alguien vaya con la mochila a pasarle a la planta. Ese es el gran drama de esto. Nosotros ahora queremos arrancar algunos ensayos usando herbicidas, pero no es tan fácil. Para las plantas tóxicas no es tan fácil porque por ahí los ambientes en donde están las plantas tóxicas no son ambientes, excepto Sunchillo, no son ambientes tan agrícolas, no son ambientes donde es fácil mecanizar, ¿no? Es lo que le pasa a Agustín. O también después, si mecanizás, si no haces pelota todo el ambiente, porque yo a lo mejor en la puna me pongo a fumigar contra el sunchillo, contra el garbancillo, en ambientes naturales, digamos, naturales, donde no hay, y quemo todo después, digamos, ese es el problema. Sí, yo creo que el desafío de los controles de las plantas va a ser más que nada apuntándole a los animales y al manejo de ellos que a la planta en sí. Va a ser muy difícil, digamos, de eliminar todas las plantas nocivas que tengamos, tanto poblacionalmente como, bueno, individualmente. Pero bueno, es un desafío que además las plantas, tengan en cuenta que las plantas se adaptan, son tóxicas por algo, son adaptaciones al herbivorismo, ¿no? Entonces, cuando incrementemos la presión del herbivorismo, alguna planta, así como los patógenos se hacen resistentes, va a pasar, con los herbicidas pasa, con las malezas, ¿no? Sí. Malezas multiresistentes a herbicidas. Sí, perfecto. Otra pregunta que viene acá es, posiblemente también para Juan, ¿qué experiencias tienen con ricino como uso forrajero? Yo no tengo ninguna experiencia con el ricino para uso forrajero. Tendría mucho miedo. Sí. Porque el ricino, la toxicidad del ricino es muy... A ver, la semilla del ricino, no sé qué estar hablando, si la hoja o la semilla. La semilla sé que se usa porque de ahí se saca el aceite de ricino, ¿no? Pero la ricinina o ricinoleína, que son las dos toxinas que tienen dosis tóxicas muy ajustaditas, ¿no? Incluso se emplearon en la Guerra Fría, ¿no? Como para el bioterrorismo. Creo que no me acuerdo qué, un espía ruso que lo mataron con un balín con ricinina. Así que incluso está en un listado de plantas de toxinas potencialmente para uso en bioterrorismo, esta planta. Así que yo tendría mucho miedo de usarla. No tengo experiencia con el uso de esta. Sí, justamente porque más abajo hacen una consulta digamos, por el aporte que tendría en cuanto a concentración de proteína y energía. Como planta, así como forrajera, por eso era que venía como optimizar. O sea, tanto la hoja como la semilla es tóxica. El tema es, habría que ver si los procesamientos logran degradar la toxina, no lo sé. No tengo el conocimiento respecto a esto. Bueno, después había acá otra pregunta que, bueno, respondiste ya, Juan, con respecto a la versión inducida del duraznillo negro, si es posible o se trata de un mito de la gente de campo. Ya está respondida. ¿Algún tratamiento para duraznillo negro y mío? Medio que fueron respondidas, digamos, generalmente estas especies vegetales, desde el punto de vista del control químico, no suele haber mucho problema. El problema, como decías vos, Juan, es el llegar de manera eficiente a todas las partes donde está la planta y poder controlarla de manera eficiente sin dañar el resto de las especies vegetales. A veces es la parte complicada. Yo creo que, como mencionaban ustedes, también la parte de lo que hay que hacer mucho hincapié muchas veces que pasa cuando uno va a los campos, cuando tenés este tipo de cuadros de intoxicaciones, también la difusión que a veces uno no hace y el conocimiento de los productores de que identifiquen cuáles son las plantas, porque eso pasa muchísimo de que la gente, incluso hasta los veterinarios a veces pasa que no
no tiene muy identificadas cuáles son las especies que pueden llegar a ser tóxicas, ¿no? Sobre todo las que son más frecuentes, digamos, no vamos a ponernos a buscar plantas que están descritas en la bibliografía, por ahí hasta ahora no se han descubierto acá en Argentina, pero las plantas que son muy frecuentes es importante tenerlo en mente. Otra pregunta para Juan, por la especie Pteridium, animales con cuadro clínico o subclínico. ¿Hay relación con el cáncer de estómago de personas que consumen la leche de esos animales? No lo dije, no lo dije. Sí, nosotros acá estamos trabajando particularmente en eso, tenemos una becaria doctoral trabajando en carcinogénesis inducida por el hecho, utilizando un modelo cobayo, y sí hay antecedentes a nivel mundial en donde, a ver, hay un trabajo que reportaron que los animales consumiendo la planta eliminan por leche la toxina. Ahora, y acá quiero despejar algo que ocurre, no necesita estar afectado el animal para eliminar la toxina, puede ser un animal totalmente sano que esté consumiendo el hecho, no tener un cuadro de hematuria y eliminar la toxina, porque un animal con hematuria puede haber consumido el hecho hace 4 meses, 5 meses, 10 meses, y no estar eliminando la toxina en ese momento. O sea, no tiene que ver la presencia del cuadro clínico con la eliminación de la toxina. Después hay ciertos lugares del mundo en donde se consumen brotes de lecho para tipo en ensalada. Por ejemplo, hay ciertos ambientes en Brasil, el frango con samambaia en ciertas regiones, con brote de lecho, así como el brote de soja, te lo dan con brotecito de lecho, es de consumo humano. Y se sabe que esas poblaciones desarrollan con mucho más frecuencia cáncer de estómago y cáncer de colon. Ahora, vuelvo a insistir, esto queda muchísimo, hay unos trabajos muy lindos actualmente de la contaminación con esporas de lecho de los cursos de agua, por ejemplo, digamos, de ciudades, ¿no? Muchas veces las tomas de agua de la ciudad están en ambientes así, ambiente natural y demás, donde el helecho es muy frecuente, y esas esporas pueden volar y contaminar el agua, o contaminar incluso a veces las napas. Y eso llegar como toxina al agua y al hombre, y ser cancerígeno para el hombre. Pero en Argentina no sabemos nada qué es lo que pasa con eso. Bien. Ni siquiera en el país hay para determinar taquilócido, ese es el gran problema. La determinación de toxinas en el país tenemos muy poco hecho. Bien. Una pregunta que te hacen a vos específicamente, Juan. ¿Existen datos relacionados a un manejo de potrero racional, regenerativo y disminución o desaparición de plantas tóxicas? No entendí la pregunta. ¿Manejo regenerativo? Sí, del pastoreo, manejo racional, ahora está de moda Mira, a ver, en general, todo lo que sea tendiente a evitar el sobrepastoreo, si por racional entendemos a que no se va a sobrepastorear, tiende a que no voy a tener menos problemas de plantas tóxicas. Las plantas tóxicas en general son las que van quedando y empiezan a multiplicarse de una vez que se pastoreó. Si su abundancia llega a un límite, por ejemplo, nosotros hay trabajos hechos en algunas especies, ¿no? Cuando vos tenés, nosotros por ejemplo con algunas plantas, con prosopis, nosotros vemos que los cuadros de prosopis recién se manifiestan en los lotes cuando vos tenés más de 60, 70 plantas por hectárea de prosopis. A ver, eso es malo, es bueno, y dependerá cómo lo uses, ¿no? O sea, no está mal. El tema está en que si en algún momento, por ejemplo, la oferta de chaucha es masiva y lo único que comen es chaucha, en dosis muy alta, podés tener problemas. Y lo mismo pasará con cualquier especie. En general, por ejemplo, lo mismo pasa con astrágalo, con Agustina allá y nosotros acá. Lo normal que nosotros vemos es ambientes muy sobrepastoreados, suelen aparecer las plantas de intoxicación crónica. A ver, ejemplo, astraga, lucida, hipomea, duranillo blanco, la que busque, Wedelia, por ejemplo, pero son las plantas que suelen aparecer.
Si racional entendemos no sobrepastorear, va a bajar. Bien. O por lo menos no se va a incrementar, no sé si va a bajar. Bien. Agustín, si tenías escuchado algún momento, no sé si querías comentar algo al respecto. No, coincido con lo de Juan, también, bueno, es como una parte como de dilución de la planta, ¿no? Cuanto más crecimiento tienen las forrajeras, naturalmente forrajeras, las plantas tóxicas pueden diluirse, digamos, y bueno, y ahí la presión es mucho menor, pero coincido. Bien. Otra pregunta que hacen, que en una encuesta a productores en la provincia de Misiones dice que fue nombrada por casi todos los productores toxicidad por persiguero o Prunus y Prunus subcoriacea, si alguno tiene conocimiento de estas especies. Juan. Los prunos en general tienen ácido cianhídrico, los reportes con pruno, pero Misiones debe ser una hermosa caja negra de plantas. Sí. Yo estoy convencido que deben tener problemas, por ejemplo, con algunas de las que tienen, que hoy le decía, con fluoracetato. Hay que explorar. Cada ambiente es un ambiente distinto, es nuevo y hay que verlo. Es fundamental cuando no se sabe cuáles son las especies adecuadas. Algo que suele ocurrir con las plantas es que está camuflado, o sea, el conocimiento de las plantas está teñido de un montón de saberes, algunos correctos y otros incorrectos. Entonces a veces tener problema entre lo que se sabe, lo que se cree, lo que se piensa y lo que es. A nosotros, por ejemplo, acá en Sunchillo es muy común que la gente te decía, no, mira, el sunchillo para la cabra no es tóxico. Es más, las cabras son sunchilleras, te decía. Son sunchilleras, las cabras comen sunchillo, no hay problema. Nosotros acá experimentalmente le dimos 8 gramos a la cabra y la matamos. Está bien, el sunchillo 2, 4 gramos por kilo en vaca es tóxico, a 2, 4 gramos en cabra no es tóxico, pero a 8 gramos te puedo asegurar que es igual de tóxico. El tema es una cuestión de dosis. Como lo decía Paracelso, todo es tóxico, es solo cuestión de dosis. Perfecto. Con respecto al tratamiento que mencionaban hoy para Cestrum y Mío, decía tratamiento en el animal. Las intoxicaciones son tan agudas que en realidad es casi imposible llegar a tiempo a intentar algo. No sé si alguno tiene experiencia positiva con respecto a alguna protección gastrointestinal o protección hepática con algún producto en particular, pero no creo que sea muy... La misma experiencia que rezar la novena. Sí, por eso. No, es complicado. Otra consulta que ya creo que fue respondida, pero ¿cuánto hay de estudios sobre la adaptación de animales a plantas tóxicas a través de humos y olores quemando las plantas? Lo que mencionaste por ahí ya, Juan, sobre la versión. Bueno. Erika ahí que había mencionado sobre respecto a persiguero, perdón, persiguero es el nombre, no había entendido, el nombre vulgar de Prunus, que era la misma especie, Prunus subcoriacea. Juan García pregunta, de las plantas de su zona, ya sea Poa, Astragalus, Heteropilia u otras, ¿hay especies de rumiantes resistentes como para medida de control manejo, como se hace con ovinos en senecio? No que yo sepa, no hay, por lo menos en las tremorgénicas son afectados todos, incluso también en equinos, y en Astragalus también. Bueno, menos caprinos que todavía, como dice Juan, dicen que no afecta, pero bueno, no lo hemos visto. Seguramente si hacemos la experimental va a afectar, pero bueno, en el manejo acá en la zona no se ve. Pero tampoco le indicaría como control el caprino, ¿no? Porque tiene también otro pastoreo, otro no, más arbustivo que herbáceo o graminoso. No sé, Juan. Sí, no, coincido, Hugo, digamos, en algunas cosas sabemos, pero de las especies que nosotros tenemos no hay, por ejemplo, en heterofilia la doxis es muy, muy cerquita, digamos, es muy aguda y es fotosensibilizante. La verdad que si hay animales que sean resistentes,
siempre te queda la duda, porque vos vas a un lote y encontrás el 80% afectado y el 20% que no. Y si ese 20% no comió menos, son porque son resistentes, no lo sé. No me animaría a dejar las crías de ese 20% y al tipo y asegurarle, decirle, mira, los hijos de esto no se van a intoxicar. Sí, sí. Porque todo va a depender de lo ambiental, ¿no? Las plantas son cuestiones ambientales. Si vos tenés mucha oferta, sí es cierto que hay especies, lo que dice Juancito García, hay algunas especies que son más tolerantes y que se pueden utilizar. Son más tolerantes. Ejemplo, no sé, el senecio, el ovino, es más tolerante. No sé si es resistente, es más tolerante, que no es lo mismo, digamos. Ser resistente y tolerante son cosas distintas. Con, la verdad que con las crónicas, nosotros con las crónicas, que por ahí lo que nos interesaría, ¿no? Ser más, las crónicas, que son, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos Sansonina y helecho. El helecho hasta ahora parece ser que las cabras y las ovejas no se afectan, pero tampoco lo comen. O lo comen menos. Perfecto. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Cortamos acá. Yo después acá voy a escribir los correos de todos nosotros, por ahí ya los tienen, por cualquier duda que haya quedado, o gente que se conecte y vea la charla después. Por ahora lo dejamos acá. Muchas gracias, Juan, Agustín, por la participación. Ahora quedamos para el viernes que viene, va a haber una charla sobre, justamente yo lo mencioné hoy con respecto a festucosis y clavíceps, que son festucosis por otra especie que puede llegar a tener problemas, porque en realidad la semana que viene hay una charla sobre ergoalcaloides en particular, o sea que se va a tocar esa temática, así que están invitados también todos a participar. De nuevo, gracias Juan, Agustín. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Buen fin de semana.